Pues acabo de llegar de la India hace 3 días y de hecho llegué con muy poca voz, con mucha tos, pero hoy tenía que estar a punto, así que llego perfecto, en perfecto estado. Creo que ni siquiera queda muy poquita tos ya. Y lo que sí que, una de las experiencias que tuve muy bonitas fue un retiro de silencio. Un retiro de silencio que duró prácticamente una semana, aunque los días que estuvimos en silencio fueron 4, casi 5. Y fue muy, muy especial porque dejamos los móviles, dejamos los ordenadores, dejamos las libretas, los bolígrafos, cualquier audio. Es decir, no podíamos hacer nada más que meditar. Comer sí, comíamos. Y dormir también. Pero teníamos un horario que había como 8 horas de meditación cada día, formales, diríamos, sentados en diferentes lugares, también a veces en la naturaleza, porque era un sitio muy bonito, un campus con jardín y con césped y con árboles y con diferentes edificios, ¿no? Había una pirámide, y entonces cada meditación era un lugar distinto, pero durante el día planificado habían 8 horas de meditación, más luego todos ratos intermedios en los que tenías tiempo para ti, pero no para escribir, no para leer, no para escuchar nada, sino simplemente para estar contigo. Entonces yo tenía muchas ganas de ese retiro y a la vez sentía como una especie de inquietud. Donde digo, bueno, seré capaz, porque a mí me gusta escribir y me gusta estar en silencio, eso no es problema. Pero me gusta hacer cosas en silencio porque aparecen muchos pensamientos, ideas, creatividad. Y dije, bueno, estar sin hacer nada tantas horas, y tantas horas sentado también pensé. Pero digo, no, pero yo lo voy a hacer porque me gusta. Y el primer día fue muy interesante porque apareció en mi mente mi vida, sin yo pensarlo. Fue como una especie de película en la que revisé mi vida desde el principio hasta ahora y me preguntaba preguntas, ¿no? ¿De dónde saco la satisfacción? ¿Qué es lo que realmente me ha motivado? Y fue muy interesante porque era como una película. No tenía otra cosa que hacer, así que mi mente era una película, solo veía lo que estaba pasando dentro, ¿no? Y bueno, me di cuenta de cosas muy interesantes, ¿no? Y luego poco a poco la mente se fue calmando, esa necesidad de pensar se fue calmando, y luego los últimos días tenías ganas de estar más tiempo sin móviles, sin hacer nada, sin escribir, simplemente paseando, simplemente estando contigo y muchos ratos de silencio que se hacían cortos incluso. Nos levantábamos muy prontito por la mañana, a las 3 de la mañana, y de 3 a 5 hacíamos la primera meditación, 2 horas. Y era maravilloso. Silencio, la mente en calma, una sensación de conexión con Dios, con la luz, con la energía más divina. Y esas horas es como si el tiempo toma otra dimensión. No es un tiempo lineal. Cuando hacemos cosas estamos 10 minutos, ya ha pasado 1 hora. Estamos como muy pendientes, pero cuando entras en ese espacio silencioso de meditación en la que ya, después de varios días, tu mente se ha calmado y estás como metido en esa vibración, el tiempo no lo puedes calcular de la misma manera. De repente te das cuenta que han pasado las 2 horas y tienes ganas después de volver otra vez a sentarte, otra vez a meditar. Y luego vas a pasear un poquito y luego tienes ganas de volver. Yo que pensaba, digo, ¿cómo voy a 8 horas sentado? Pues tienes ganas y te das cuenta de que tampoco es incómodo estar sentado. Si la mente está tranquila, tu cuerpo está tranquilo. Y me metí tanto en el silencio que después, porque el viaje siguió, estuvimos casi 1 mes en India, en diferentes lugares y con diferentes retiros también. Luego la sensación de hablar, me daba la sensación de que estaba rompiendo un pacto o una promesa. Y hablaba y pensaba, no, digo, ay no, si el retiro se terminó. Pero había entrado tanto el silencio que al hablar un poquito más de la cuenta, es decir, 30 segundos o 40, ya pensaba, digo, estoy hablando mucho. Y de hecho todavía tengo esa sensación de que me gusta estar en ese espacio silencioso interno y hablar es como que hay que hacer un esfuerzo. Y todavía mantengo eso, ya ha pasado más de 1 mes. Entonces el silencio no es la ausencia de
sonido y de ruido, porque el mundo está lleno de sonido y de ruido. El verdadero silencio es armonía en tu interior y la ausencia de ruidos aquí dentro. Entonces, cuando no hay ruido aquí dentro, hay silencio. Aunque fuera, no haya silencio. Entonces, tuve una experiencia muy interesante en el avión de vuelta, ¿no? Volvíamos de Dubái y yo estaba en un asiento que tenía un poquito más de espacio en las piernas. Y claro, en ese espacio, pues a veces la gente venía y pues hacía un poco de movimiento o se ponían a hablar, ¿no? Entonces, bueno, estuve leyendo, escribiendo, haciendo cosas y luego digo, voy a descansar un poquito, aunque a mí me cuesta mucho descansar en el avión porque soy grande, el asiento es pequeño, en fin. Pero digo, bueno, me voy a relajar, me pongo aquí esta tal. Y justo en ese momento aparecen dos chicos delante de mí que se ponen a hablar altísimo. ¡Ah, hombre! Claro, tú estás ahí, yo también en Dubái. Y además que los entendía. Entonces, claro, escuchabas, si no entiendes, hablan en ruso o en chino, pues bueno, es ruido. Pero si les entiendes, es como una historia, ¿no?, que te están contando también, porque estás ahí. Pero detrás tenía dos señores andaluces que hablaban altísimo. Y además de toda la política, de no sé, bueno, en fin, o sea que tenía el reencuentro de dos, diríamos, emprendedores, la historia de la política, y luego aquí al lado un niño pequeñito, una niña, que lloraba, ¿sabéis esos lloros de desesperación, de que la pobre, pues supongo que tenía sueño o hambre, en fin, que se sentía incómoda, y los padres, por mucho que la movían de un lado para otro, aquello no, pero el grito, ¿eh? Y no había manera de pararla, ¿no? Y yo digo, vaya, qué momento tan oportuno para descansar, ¿no? En estéreo, ¿no? Bueno, más que estéreo, era tridimensional el sonido. Pero entonces dije, bueno, oportunidad para practicar. O sea, ¿para qué he estado? El silencio tiene que ser práctico. La espiritualidad tiene que ser práctica. Si no, claro, estar en la montaña, en una cueva, en un sitio maravilloso, en silencio, pues eso lo hace todo el mundo. ¿Para qué tengo que estar 8 horas sentado? Pero ahí es el momento. En lugar de generar ruido, fíjate, estos cómo hablan, los otros de política, a ver si los padres están con la niña. No, cero, nada. Y entonces me imaginé una burbuja de paz. Y simplemente expandí esa burbuja de paz. Y de repente es como si me hubiera ido. No sé si me dormí o no me dormí, o sea, no lo sé. Pero cuando volví a ser consciente, los chicos ya no estaban. Los de atrás me había dado cuenta que casi susurraban y la niña se había callado. Y digo, ¿qué pasaba aquí? Y entonces me di cuenta, digo, esto funciona. O sea, cuando tú entras en paz mental, o sea, que la mente no está juzgando, no está criticando, no está diciendo a ver si se callan, a ver si se callan, a ver si se callan. No, sino simplemente les envías paz porque tú generas paz, de repente las circunstancias empiezan a cambiar. Y esta es un poco la idea que quiero transmitir. El silencio es esa brújula que nos indica cuál es la necesidad del momento. Y en este momento hay muchísimo ruido. Muchísimo ruido. Pero donde más ruido es aquí. O sea, todo el mundo está mirando las noticias, de la mañana hasta la noche. Todo el mundo habla de las noticias. Todo el mundo hace más ruido de las noticias. Las noticias, la mitad o más, son falsas. Y se habla de noticias que ni siquiera sabes si son verdaderas. Y eso provoca pues, ansiedad, provoca preocupación, provoca miedo. Y ahora hay un ruido colectivo en todas partes. Entonces lo que requiere el mundo ahora es silencio. Una mente quieta, calmada, que no juzgue, que no critique. Entonces hay varios aspectos que hacen ruido en nuestra mente. Uno de ellos es el ruido de las expectativas. Estoy esperando siempre que los demás digan, que los demás hagan, que los demás me den, que los demás vengan, que los demás... Espero de los demás, hay una expectativa. Eso genera muchísimo ruido dentro. Porque es como una necesidad de control también. Tengo que controlar a los demás. Quiero que hagan lo que yo quiero que hagan. Y si no, me siento mal. Y si no, intento decirles que lo hagan de esta manera. Ruido. Pero luego está el ruido de las preocupaciones, que es uno de los ruidos más altos en este momento en el mundo. Es como si el potenciómetro estuviera al máximo. Todo el mundo está preocupado por algo. Por el dinero, por el trabajo, por las inversiones, por las guerras, por las enfermedades, por preocupación. Y parece que si no te preocupas, como que no estás
no estás implicado, ¿no?, en el mundo. Luego hay el ruido de las suposiciones. Entonces alguien se mueve y dices, quizá no le interesa la charla que estoy dando. Empiezas a suponer y a pensar en cosas según el movimiento que otro ha hecho. Uno se levanta y se va, vaya, ese no le gusta nada. Habré dicho algo que no le ha gustado, y ya empiezo a crear ruido en mi mente y suponer. O estás en casa y te mira alguien con mala cara y dices, ¿qué le habré hecho? ¿Por qué me ha mirado así? ¿Será que...? Y resulta que le duelen las muelas. Pero tú no lo sabes y te ha puesto una cara que no era para ti, era del dolor de la muela. Pero nuestra mente empieza a crear suposiciones. ¿Os pasa alguna vez esto o no? Yo una vez comprobé, cada vez me pasa menos, bastante menos, muy poco. Pero antes me pasaba mucho. Y entonces un día me dediqué a comprobar, o sea, lo que pensaba y suponía, luego lo preguntaba con curiosidad, haciendo ver, ¿no? Oye, ¿tú cuando te has ido antes no te ha gustado esto? No, tenía que ir al baño y la verdad que no me aguantaba y tuve que ir rápido. Ah, y yo ahí con la suposición, ¿no? Oye, la cara que me pusiste, ¿tienes algún problema o algo? No, la muela, es que... Ah, la muela, vale. Y de repente me di cuenta que casi el 100% de las suposiciones era falso. Solo que normalmente no preguntamos con curiosidad y entonces nos quedamos con la suposición y creemos que es real. Entonces eso crea mucho ruido también y no crea paz, tranquilidad. Vivimos en una inquietud interna. Y luego hay otro ruido que es el ruido de los deseos. Y es curioso este ruido porque nos parece que es muy normal, porque la sociedad actual está estimulando constantemente el que deseemos algo. Quiero esto. Tengo estos zapatos, pero ahora quiero esos. ¡Ay, qué bonitos aquellos! ¡Uy, y aquellos! ¿Dónde has comprado esos? Y entonces tenemos todo un montón de zapatos que no nos ponemos ninguno, excepto uno. Y los demás los tenemos por poner. Yo tengo ahora un problema, porque justo antes de irme a India me compré unas zapatillas nuevas de deporte. Y digo, ya tengo unas. No me gusta tener muchas. Pero en India me han regalado otras. Y ahora tengo dos. ¿Y qué hago? Las tengo todavía, no me las ni he puesto las de India. Pero he llegado aquí para salir a pasear, me he puesto las que me compré. Y digo, ¿y ahora qué hago con las dos? Pues me diríais, ahora pues ponte un día una y otro día otra. Pero si la otra va muy bien. Entonces, generamos deseos, acumulamos cosas y de repente genera ruido eso. Entonces, cuando te vas llenando internamente de más satisfacción, de paz, de quietud, de calma y de ese silencio, que es lo que diríamos la esencia de todo el viaje de India, una de las cosas que me pasa cuando conecto con ese silencio, con esa tranquilidad interior, es que tengo ganas de llegar y vaciar el armario, vaciar los cajones, regalar los libros. Todo lo que no utilice me dan ganas de sacarlo y tenerlo mínimo, minimalista. Y claro, el problema es que en lugar de... He llegado con 2 zapatillas. O sea que tengo un serio problema. Entonces, todo eso genera mucho ruido. Y cuando hay ruido, no hay silencio. Y si no hay silencio, no hay paz. En India, la palabra silencio es shanti. Y la palabra paz es shanti. O sea, cuando dicen Om Shanti, significa Om yo soy, Shanti, silencio o paz. Es lo mismo. La misma palabra tiene esos dos significados. Entonces, el verdadero silencio es cuando estás en ese estado de paz, de quietud, de tranquilidad, y hay una sensación de armonía dentro. Y entonces no importa si hay ruido fuera, tú estás bien. Y desde ahí transmites calma, transmites a los demás, contagias a los demás. En lugar de que los demás te contagien con su ruido, tú les contagias con tu paz. Y fijaros que todos los grandes maestros de la humanidad, no solo de las religiones, sino personajes como Gandhi también, ¿no? Pero Jesucristo, Buda, Abraham, Mahoma, todos, ¿qué hacían cuando necesitaban conectar, reflexionar, aceptar o entender una situación? Se alejaban, se retiraban, se iban al monte de los olivos, ¿no? Abraham se fue a la montaña, Buda se fue a los bosques, Gandhi empezó a meditar profundamente porque sabía que tenía una tarea
casi imposible delante de él, y solo podía conseguirlo si conectaba con esa paz y esa no violencia que puso en práctica, ¿no? El fundador de Brahma Kumaris también. O sea, era un gran negociante de joyas, era un joyero extraordinario que vendía diamantes y hacía joyas preciosas para los reyes de India. Y le funcionaba muy bien, un hombre muy generoso además. Y cada vez ganaba más dinero y le pedían más cosas. Pero de repente tuvo una serie de experiencias místicas, porque era un hombre también muy espiritual, muy religioso, diríamos, en ese momento. No tan espiritual, sino muy devoto a sus gurús. Sabéis que en India el gurú es como el maestro, ¿no? Como el sacerdote, a quien sigues y a quien veneras y a quien respetas. Pero de repente tuvo una serie de experiencias, de visiones, que no entendía lo que le estaba pasando, espirituales, ¿no? Pero el efecto de esas experiencias es que empezó a tener desinterés hacia lo material, hacia el negocio, hacia el dinero, y solo tenía interés en estar solo, en estar en soledad para seguir preguntándose ¿qué es esto que me pasa? Y entonces empezó a dejar su negocio. Y llegó un momento que simplemente fue a su socio y le dice, pártelo por la mitad, o sea, la mitad para ti y la mitad para mí. No, pero tú eres el que llevas principalmente el negocio. Y dice, no, así tú estás contento. Tú dime la mitad, pero compruébalo. No, yo me fío de ti. El otro dio la mitad y dejó de trabajar. Su familia también muy espiritual, su mujer muy espiritual, le apoyó en todo. Y entonces se dedicó a estar un tiempo largo, 2 o 3 años, temporadas largas en silencio, conectado consigo mismo, entendiendo lo que le estaba pasando, conectando con Dios, con la luz, con la energía, escribiendo. A veces se olvidaba de comer y decían, ¿qué le está pasando? Porque notaban que algo diferente estaba comportándose de forma distinta. Pero de repente le veían después de unos días o unos meses de estar en esa reflexión y decían, sus ojos brillan, su cara resplandece, ¿qué está haciendo? Entonces es curioso que él empezaba a escribir, y yo he leído algunas de sus escritos, y en esos momentos él decía, bueno, reflexionaba sobre cosas de las escrituras también de India, ¿no? Y sobre sus reflexiones. Pero decía que cuando uno lo suelta todo, lo consigue todo. Frases así, ¿no? Es decir, cuando te desprendes de todo, curiosamente, lo encuentras todo. Y eso es un poco lo que quería deciros también, que cuando uno conecta con el silencio, quiere desprenderse de todo, o sea, de forma espontánea tienes ganas de soltar. Pero cuanto más vacío estás dentro y más ruido hay, más cosas de fuera quieres tener como para acumular, para sentir que tienes cosas, que te conectas con cosas. Y cuando nos gusta estar en silencio, no nos importa si los demás se desconectan de nosotros, temporalmente, porque después se conectan otra vez. Pero cuando tú estás con ruido dentro, con inseguridad, con miedo, haces miles de cosas para que los demás siempre piensen en ti. Te da miedo que un día no piensen en ti. ¿Y si nadie me llama? ¿Y si nadie se acuerda de mí? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me quedo solo? ¿Qué pasará de mí? Pues cuando estás bien en el silencio y cuando estás tranquilo dentro, dices, qué bien se está que nadie se acuerde de mí. Os puedo decir que en este mes yo me he desconectado desde aquí también de todos, hasta de mi familia, todos. A mi hija le enviaba algún mensaje, ella también está muy desapegada. Y me contestaba, pero ella no me enviaba ninguno. ¿Cómo estás? ¿No? Pero para que estuviera tranquila, ¿no? Pero puedo deciros que en el móvil, no sé si solamente ha habido una llamada en todo el mes. Una llamada. Y no sé ni siquiera de quién era, porque era un teléfono que no ponía el nombre. Entonces, cuando empiezas a trabajar ese silencio y ese espacio interior, tienes que también estar abierto a desconectarte y que se desconecten de ti. O sea, cuando te desconectas, se desconectan. Y tener esa sensación de soledad buscada, pero además los demás se quedan bien tranquilos, porque es como si tú desaparecieras un poquito del mapa. Y es interesante que cuando regreso, empiezan a llamarme. Empiezo a conectarme, porque claro, miro el correo, me pongo al día, no sé qué, y entonces la gente es como si... Y entonces empiezan a llamar. Entonces, claro, ¿estás dispuesto a que nadie se acuerde de ti? ¿Estás dispuesto a sentir que no eres nada para nadie?
un tiempo. Porque luego cuando vuelves con esa energía, la gente quiere estar contigo, ¿eh? O sea que no es una cosa que sea eterno. Pero ¿eres capaz de estar tiempos de soledad verdadera en la que no estás preocupado porque piensen en ti o te llamen o no te llamen, sino estás tan bien y tan conectado que estás en otra experiencia? Porque entonces es ahí donde te llenas. Y cuando te llenas tienes algo que compartir. Hoy en día mucha gente, y quizá muchos de vosotros no, porque estáis ya en un camino espiritual, pero el mundo es muy grande y los que somos aquí es una parte, ¿no?, infinitesimal, pequeñita en comparación de tanta gente que hay. Pero la gran mayoría de seres humanos en este momento están tomando decisiones en sus vidas basadas en el miedo, en la dependencia, en la necesidad, en el deseo. Y claro, todas esas decisiones siempre van a llevar al sufrimiento, o a la tristeza, o a la soledad, o al dolor, o al apego, o a tantas cosas. Porque no están basadas en algo que yo tengo y que quiero compartir, sino están basadas en un vacío que quiero llenar con algo de los demás. Entonces, por eso que el silencio es como una brújula. Cuando entras en silencio y no piensas, no es que la mente esté en blanco, está en silencio. Es diferente. En blanco es como vacía, en silencio está llena, está atenta, estás despierto, estás en silencio. Hay una palabra, hay una experiencia, hay una sensación, silencio. No hay nada, no, hay silencio. Y estás atento y estás observando. En el silencio observas. Pero no piensas. Es difícil a veces con palabras de expresar. O sea, no estás analizando, racionalizando, a ver qué pasa, no sé qué, a ver qué están haciendo, porque no sé qué, la cara que pone este, lo otro. No, estás... observas. Y hay que desarrollar esta habilidad de observar para poder estar en silencio y meditar. Y cuando observas, no solo observas lo que ocurre en las personas, sino observas es como sentir. Y las respuestas o las necesidades o lo que necesites aparece con más claridad. Por eso es como una brújula el silencio, que te permite desarrollar claridad en la confusión. Y hoy es un mundo de mucha confusión. Y cuanta más confusión, la gente se confunde más todavía. Cuando hay un problema de algo, ¿qué hace la gente? Corre, sale por aquí, grita. Y lo que hay que hacer es estar quieto y observar en silencio qué hago, hacia dónde voy de verdad. No donde todo el mundo va, sino dónde tengo que ir. La puerta está allí, pues vamos por allí y todos corren para allá. Entonces, ¿soy capaz de estar en silencio para escuchar la necesidad del momento? De lo que tengo que hacer en cada momento. Antes de tener una conversación, ¿puedo introducir un poquito de silencio? Antes de reaccionar, ¿puedo aguantar un poco esa reacción emocional de decirle algo a alguien y esperar y observar para darme cuenta que a lo mejor esa reacción no tiene sentido porque está basada en una suposición? Y veréis que de repente te ahorras tantas cosas, te ahorras tanta energía, te ahorras tanto tiempo. Y si en silencio lanzas un pensamiento, influye a los demás. Eso de la telepatía funciona. Pero no funciona como pensamos, oye, no sé qué, hace esto, esto. No, tú creas una energía y la gente responde a esa energía. Si tu energía es estresante, la gente responde al estrés. Pero si tu energía es pacífica y tranquila, la gente se calma. Entonces puedes calmar a las personas, puedes hacerles sentir bien. O sea, la pareja en el avión, que estaban con la niña, nosotros no hicimos gran cosa, pero le enviábamos buenos deseos. Yo en ningún momento pensé, qué niña tan pesada como son los padres. No. Y no paraba de llorar. Pues al final el chico nos mira y me dice, gracias por vuestro soporte y vuestro apoyo. En ningún momento me levanté, ni cogí la niña, ni hice nada. Pero él sintió como que quería expresar algo. Percibió que estábamos dándole apoyo, que no nos quejábamos, que no poníamos mala cara, que no hacíamos...
Hay gente que no dice nada, pero hace gestos o ruidos, ¿no? Como para decir, mira, este se está quejando para que el otro lo oiga, ¿no? No, nosotros nos sonreíamos y, bueno, mirábamos a la niña. Le dimos una bendición, también una tarjetita de estas, que luego os daremos una a cada uno. ¿Eh? Al azafato, también un chico muy simpático, le dimos una bendición. Gracias, esto me encanta, estaba emocionado. Entonces hay cosas tan pequeñas y tan sencillas que puedes hacer con los demás y que les dan felicidad, ¿no? Y si surgen de un espacio de paz y de tranquilidad, están envueltas de esa energía. Y esa energía toca a los demás. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje del silencio? ¿Cómo es el lenguaje del silencio? Curioso, ¿no? ¿El silencio tiene un lenguaje? Sí. Y es un lenguaje que se utiliza muy poco hoy en día. Tiene tres elementos. Uno es el lenguaje de los ojos. Cuando nos miramos no hablamos. Los ojos dicen muchas cosas. Y si aprendiéramos a estar más en silencio y mirar a los demás, nos diríamos muchas cosas y entenderíamos y recibiríamos esa energía enseguida. En India y en Brahma Kumaris, una de las costumbres que hay es cuando nos encontramos, en lugar de un abrazo, dar la mano, sea siempre un contacto físico, es una mirada. Y cuando te encuentras con lo que llamamos las daddies o las didis, ¿no? Que son las hermanas mayores, y se paran y te miran, a veces en un segundo notas, ¡qué maravilla! Y notas mucho más que un abrazo, porque esa energía entra dentro. El abrazo es muy bonito, no tengo nada, pero es como físico, notas en lo físico, pero lo otro es como que hay algo que entra dentro y te hace vibrar todo, ¿no? Y es un segundo, en silencio. Ni siquiera una palabra, un saludo que viene desde el corazón. Entonces el lenguaje del silencio. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Los sentimientos benevolentes. Segundo elemento. Entonces, los sentimientos benevolentes, beneficiosos, positivos, es un lenguaje silencioso que toca el corazón de las demás personas. Pero en general, fijaros por la calle, las caras, las expresiones, ¿hay sentimientos benevolentes? No demasiados, ¿verdad? Hay mucha queja, ¿verdad? En las palabras hay mucha queja, hay mucha crítica también. Entonces, eso no son sentimientos benevolentes. Y los sentimientos benevolentes llegan a los demás. Que te vaya bien, que seas feliz, te deseo lo mejor. Es un deseo con un sentimiento benevolente que haces el bien. Y el tercer elemento son los pensamientos. Háblale a los demás positivamente. Diles cosas amorosas. Eres un ser maravilloso. Eres un ser increíble, eres un alma increíble. Mira, fíjate. No hace falta decirlo, yo ahora lo expreso, pero lo dices por dentro. Y funciona. Y el otro no se da cuenta de qué está pasando, pero te sonríe. Yo ya lo he creado como hábito. Pues estoy recogiendo un certificado de lo que sea, o el billete del avión, o está poniéndolo los asientos. Entonces el ratito que estoy ahí le miro al centro de la frente, él no me ve porque está escribiendo, o ella, quien sea, ¿no? Y digo, eres un ser maravilloso, eres un alma increíble. ¡Qué bonita! Fíjate, qué preciosa. Y de repente te sonríe. No sabe lo que es, pero tú le estás hablando en silencio. Y el alma lo percibe. No lo escucha, lo percibe. Y de repente te trata mejor. Y de repente no se fija tanto en detalles. Y de repente hay cosas que a lo mejor pesan un poquito más y pasan desapercibidas. O sea que es un truco muy bueno también para... o sea, hay cositas que no funcionan. Pasarlas. Y en India es muy gracioso, en India, en el aeropuerto, porque Brahma Kumaris es muy conocido en India. Y sobre todo hay signos, por ejemplo, este puntito que me veis que llevo aquí, que es un puntito de luz, que representa el alma, representa la luz. Bueno, es un símbolo muy bonito que también me gusta, la sensación de que me acompaña la luz, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la policía o los militares, que el aeropuerto está lleno y en India te hacen un montón de controles, ¿no? Como aquí que a lo mejor pasas 3, ahí pasas 5. Pero claro, cuando llegas así, te ves el militar que te va a mirar todo y dice, ¿Brahma Kumaris? Y dice, sí. Y dice, Montao. Y ya empieza, está contento. Te habla de Montao, de no sé dónde, de tal, no sé qué. Dice, mi padre también, no sé qué. Y entonces ya te registras de una forma mucho más ligera, pum, te pone el sello y dice, adelante. Y dices, mira, hay ventajas también. Entonces, todo eso, ¿no?, ayuda a que podamos transmitir a los demás un poquito de felicidad, que es lo que el mundo necesita. Y entrando dentro del silencio te permite en cada momento saber qué necesita esa persona, qué sentimiento le puedes dar, qué pensamiento le puedes transmitir. En lugar de estar en tu mundo, ¿no?, de preocupaciones, de historias, el silencio te permite siempre estar como presente. Por eso es como una brújula. Pues, ¿de dónde estoy? ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Hacia dónde tengo que moverme? Y lo mismo pasó ahora en Dubái. Yo hace 3 días pasé por Dubái. Nuestro avión no se canceló. Yo estaba convencido que no se iba a cancelar. Se han cancelado muchos aviones, pero ese no se canceló. Entonces dices, bueno, casualidad. Bueno, a veces también cuando tienes firme en tu mente y dices, esto yo vuelvo y este es el avión, pues parece que la magia se encaja y las cosas funcionan, ¿no? Pero bueno, lo único que pasó que cambiaron los horarios y entonces nos quedaban 20 horas en Dubái. Pero fantástico, hay un centro de meditación en Dubái, pues vamos al centro. Pero nos dijeron que se recomendaba no salir por los problemas que está habiendo, pero bueno, podíamos coger un taxi. Y otra gente nos decía, pero vais a ir a Dubái, pero con lo que están bombardeando, están no sé qué, no va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Pero qué peligroso. Tal. Y llegamos a Dubái, es verdad, el aeropuerto estaba bastante vacío, pero lo mismo, oportunidad para practicar. O sea, la espiritualidad tiene que ser práctica. El silencio tiene que estar aquí en todo momento, incluso con circunstancias. Y tengo que estar practicando algo que ayude a las circunstancias. Entonces, una práctica que me gusta mucho, que os la regalo, también la podéis hacer siempre que tengáis algún problema. Pues de repente llegamos al aeropuerto y pensé, qué fortuna tiene este aeropuerto de que estemos aquí. Porque no va a pasar nada. O sea, el problema es si no estamos, pero si estamos. Y entonces de repente yo me imaginaba como una cúpula de luz. Y esa cúpula protegía todo el aeropuerto. Entonces íbamos andando, la cúpula, todo tranquilo, todo no sé qué. Los taxis fuera, cogimos el taxi, otra cúpula. Por la ciudad, 15 minutos, llegamos al lugar, súper tranquilo, todo bien. Y luego por la noche salimos a pasear también. Y lo curioso de todo es que la vida sigue. En las noticias parece que la vida no sigue, pero en la realidad la vida sigue. ¿Y en el parque qué pasaba? ¿Qué os podéis imaginar? ¿La gente con miedo, preocupada? No. Las familias jugando con niños pequeños, lleno de niños pequeños, todos eran hindús, pakistaníes, yo qué sé de cuántos países había allí. Los jóvenes haciendo un partido de fútbol, porque había un campito de fútbol. Jóvenes y mayores jugando al bádminton, que parece que les gusta mucho. Todo el parque lleno de vida. La vida sigue. No puedes quedarte quieto. Pero a veces nuestras mentes nos bloqueamos y nos quedamos atrapados cuando la vida afuera sigue. Entonces, ¿por qué no vivir con esto más tranquilo? Y dejar que la vida siga. Y si algo realmente viene, bueno, ya responderás a eso. Pero si no viene, ¿por qué estás respondiendo a algo que ni siquiera ha venido? ¿Me seguís un poco la idea? El ruido ese. Entonces esa es la idea, estar en silencio. Entonces pasamos por todo eso, no pensamos en nada, ni siquiera leímos noticias, y al día siguiente el avión estaba a su hora, volvimos y aquí estamos. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, observa tu mente, manténla en silencio, practica diferentes prácticas con tu mente, espirituales, de luz, de energía, y mira lo que pasa con ellas. Observa. Date cuenta del impacto que tienen. Entonces esta es un poco la idea. Así que a partir de hoy,
miráis a los ojos. Pero con amor, ¿eh? Porque hay gente que mira a los ojos y dices, Dios mío, mejor no le miro. Porque lo que te está transmitiendo, o sea, los pensamientos, los sentimientos son otra cosa, ¿no? Pero la gente, cuando se encuentra una mirada amorosa, una mirada diferente, se quedan como que no entienden bien qué es eso, ¿no? Y la verdad que sutilmente lo perciben. Pero si no, no mires, pero envíale buenos deseos. Envíale buena energía, envíale buenos pensamientos. ¿Y quién se beneficia el primero con eso? Yo, porque ¿quién lo está creando primero? Yo. Entonces, el silencio te beneficia a ti, el silencio te protege a ti y el silencio genera un círculo de vibración que envuelve a los demás. Y lo puedes hacer incluso desde la distancia. O sea, cuando meditamos enviamos luz al mundo todos los días. Y en India todos los días habían 2 horas de meditación en silencio para enviar. Y éramos muchos que estábamos allí. Y esa energía llega. Y la gente que lo está pasando mal siente que algo está pensando en ellos. Hay algo que les está como protegiendo, ¿no? Como abrazando. Entonces hay que seguir, porque hay mucho ruido. Entonces hay que compensar. Cuanto más ruido, más silencio. Entonces, el ruido es la motivación para hacer más meditación. O sea, ahora no tenemos excusa. Hay que meditar, pero no para mí, sino para el mundo. Muy bien, pues estas son algunas ideas. El tiempo pasa volando y vamos a abrir un poco el espacio a que preguntéis algo, alguna inquietud de lo que hemos comentado o si queréis profundizar en alguna idea. Pues este es el momento de compartir. Yo os pediría que si vais a compartir algunas ideas, que lo hagáis lo más breve o conciso posible para que haya oportunidad para otras personas. Entonces, ¿hay alguien por ahí que sea el primero en atreverse a lanzarse? Vamos allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que nos has contado de el primer día, que fue como una película que pasaba por tu mente, si tu mente está bien o tu vida está tranquila y está todo en su sitio, pues es un día bien. Pero si tienes problemas, si no estás seguro de algo, si estás en una época de mucha confusión, no puede ser un momento del silencio de más lío mental o más sufrimiento. Claro, por eso es tan importante practicar cotidianamente el silencio, porque cuando no lo practicas y de repente imagínate que te pones un día a practicar el silencio así un poco más intenso, evidentemente lo que dices tienes toda la razón. O sea, lo que vas a ver con intensidad y con claridad es todo lo que estás pensando, pero además con mucha más claridad. Porque en el día a día lo que hacemos nos distraemos con las acciones, con las conversaciones, ¿no? con la actividad o con los móviles. Y entonces todo ese ruido es como si no nos diéramos cuenta de que está. Pero cuando estás en silencio es que está. Claro, la cuestión es que hay que ir entrenándose a ir calmando la mente y entrenarla a que esté en silencio. Esto no es una cuestión de hacer 1 hora de silencio y ya está. Y llegar al punto en que no haya ya confusión en tu mente, independientemente de lo que pase. Es decir, las circunstancias son circunstancias, pero no tienen que crear confusión. Cuando empiezo a entender que si mi mente está en paz y está tranquila, voy a tener mejores respuestas ante cualquier circunstancia. Pero en cambio estoy en confusión, es como una nube, es como una niebla que no veo qué decisiones puedo tomar, ¿no? Si no veo bien. Pero estamos tan acostumbrados a que si algo malo, que yo le llamo malo, pasa, tengo que estar confundido, tengo que estar triste, tengo que estar preocupado. Esa es la cultura general. Pero cuando trabajas la espiritualidad te das cuenta que puedes vivir de otra manera en las mismas circunstancias. Es decir, no confundirte, sino tener claridad, responder de forma adecuada, no preocuparte, sino actuar, no tener miedo, sino afrontar. Entonces hay muchas maneras distintas de vivir la vida en las mismas circunstancias. Porque te digo, yo cogí el avión, pasé por Dubái, había todo este lío, pero en ningún momento ni me confundí, ni me preocupé, ni me sentí mal, sino actué cada momento en base a lo que yo sentía, pero desde una tranquilidad, ¿no? Entonces sí que es verdad que si hay mucho ruido en la mente,
pues igual el silencio no es la mejor respuesta, sino quizá hay que tener primero un poco de lo que llamamos a veces ventilación. En coaching le llamamos ventilar. Entonces, cuando una persona llega con mucha historia, le dejamos un rato para ventilar. Es decir, que hable, que se exprese, que se desahogue, para luego poco a poco ordenar todos esos pensamientos para que la mente se calme hasta que llegue un punto en que está más tranquila y ahí ya se puede hacer otros trabajos. Pero tienes toda la razón. Cuando hay mucho ruido, el silencio te aumenta el ruido. A ver, vamos allá por ahí. Espera, Si no hacía falta. Hola, bueno, Hola. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Quiero resaltar que en todas las invitaciones, o por lo general cuando se nos invita a meditar, se nos invita a poner la mente en blanco. Sin embargo, pues esta noche nos has resaltado como la diferencia de poner la mente en blanco y hacer silencio. O sea, veo que está más relacionado con lograr como la quietud, porque eso de dejar la mente en blanco como que, caramba, siempre hay pensamientos. Claro. Entonces, esa diferencia me parece bien significativo, porque a veces creemos que no es posible meditar porque, wow, me cuesta mucho poner la mente en blanco y llegar a eso, todo lo que implica, entonces ya abandono la posibilidad de meditar. Gracias por... Muy bien, así es, así es. La mente tiene que estar llena de contenido positivo, suave, lento, pausado, pero está llena en el silencio. Hay plenitud en el silencio. Hola, buenas noches, Enrique. Gracias por esta charla tan interesante, esta conferencia. A ver, hay algo que me llama mucho la atención, ¿vale? Te lo quiero comentar. Cuando hacemos el Aiwali, allí en Brahma Kumaris, nos miramos a los ojos, me encanta. He intentado, si soy una persona que mira a los ojos normalmente, porque me encanta mirar a los ojos a la gente, pero me sorprende que muy poca gente quiere mirar a los ojos. Es más, te sientes como intimidada, como si rechazada de alguna manera, ¿no? Entonces te quería comentar ante esta actitud lo que tú decías, mandarle paz, mandarle serenidad. Yo siempre lo hago, pero no sé por qué esta resistencia de mirarte directamente, ¿no? Como si llegaras a esa persona, ¿no? Me sorprende bastante. Quería comentarlo nada más. Gracias. Sí, pues estoy de acuerdo también. Es una realidad. Nos cuesta mirarnos porque no estamos conectados, porque nos sentimos incómodos. Pero si miras a un niño que es más inocente, que no se siente incómodo o cómodo porque es natural, se queda enganchado. O sea, te mira y sigue mirándote. Y si le miras así con amor, se queda como... A veces hasta la mamá me ha pasado a mí, porque los miro así, me miran, y la mamá se gira como diciendo, ¿qué hace mirando? Y entonces tienes que mirar para otro sitio, como disimular. Y dices, no, yo no hago nada. Pero sí, entonces al final la mirada es muy, muy suave. O sea, no hay que tampoco mirar a los ojos porque la gente se siente intimidada, pero es como dirigir, como una intención de enviar buenos deseos y miras suavemente, ¿no? Y ya está. Y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Gracias. La pregunta es si con la práctica del silencio, que podríamos decir el silencio cultivado con la práctica, aparece otro tipo de silencio que vendría de la fuente, de Dios, como queramos llamarlo, que nos envuelve. Y cuanto menos sé, más aparecen las cosas reales. Es la pregunta, si habría esos dos tipos de silencio, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Claro, quizás repítela. Sí, la he entendido, ¿eh? Pero dices que cuando entramos en el silencio y conectamos luego con la fuente, sí se produce otro tipo de silencio, ¿no? Que te envuelve más. Sí, claro, no lo he mencionado antes, pero para calmar la mente
la práctica que hacemos le llamamos la conciencia del alma. Es decir, es poner la atención en el ser, en el alma, en el espíritu, la energía que da vida al cuerpo. Y cuanto somos más y más conscientes en meditación de que yo soy un alma, soy algo más que todo esto, esta imagen que se ve, esa conciencia me permite entrar en un espacio silencioso y conecto con mi estado original, que mi estado original es de paz. O sea, no tengo que conseguir la paz. En realidad, si me quito todos los ruidos, lo que queda es paz. Y ahí se produce un silencio, que es el silencio del alma. Pero en ese silencio, curiosamente, empiezo a vibrar con otra vibración más espiritual, más elevada. Y esa vibración es como la radio, ¿no? Una frecuencia distinta. Me permite conectar con otra vibración, que es más poderosa y que es más silenciosa todavía, que es la vibración de Dios. Y entonces ahí conecto. Y cuando conecto, siento esa presencia. Pero cuando estoy en el ruido, eso no existe. Existe, pero para mí no existe, porque estoy tan en el ruido que no vibro, estoy como lejos de la vibración. Pero en el silencio de la conciencia del alma me acerco a la vibración más divina y entonces puedes llamarle otro silencio o puedes llamarle un silencio más amplio o puedes llamarle un silencio más divino, ¿no? Las palabras pueden ser, pero sí que es cierto que conectas con otra dimensión y entonces entras en un silencio que es muy gratificante, porque no es silencio vacío, es un silencio en el que experimentas amor, no solo paz y armonía, y luego si sigues ahí, no pasa muy a menudo, pero pasa, yo lo he experimentado, no todos los días, entras en lo que se llama dicha. La dicha es más que la felicidad. La felicidad está basada en conseguir cosas, en tener algo, en encontrarte con alguien, algo bonito, ¿no? Te da sensación. Pero la dicha es como que estás desapegado de todo y hay dentro una sensación de plenitud, de satisfacción. Es una mezcla de todo en la que sale esa sonrisita del Buda, ¿no? Que está, o sea, como que estás bien, estás a gusto. Ya puede el mundo hundirse, que tú estás bien, estás ahí. Y eso no llega porque lo provoques, eso llega cuando hay esa conexión. Y ese silencio te lleva a un estado de dicha. Entonces el silencio es pleno. Que me parecía que no se oía. No se oye, ¿no? Ahora sí. Sí, tengo una curiosidad sobre Brahma Kumar. Sí. Ahora se ha parado otra vez. Las pilas. Yo te oigo igual, sí, sí. Sí, tienes... La cuestión es, si nos puedes explicar esto, ¿qué significa Brahma Kumaris? Para empezar, para que nos hagamos una idea. Y si tiene alguna vinculación con hinduismo, con budismo, o es algo distinto, trasciende todo eso. Sí. Porque me parece que va por ahí, pero no estoy seguro. Sí. O sea, por supuesto se generó en India, o sea que de alguna forma tiene una conexión con toda la cultura de India, evidentemente, pero no es hinduismo, no sigue las escrituras de India, sino es un conocimiento que el fundador recibió a través de unas visiones y a través de una experiencia y a través de esa conexión con Dios, con la divinidad, y ese conocimiento él lo fue aplicando en base a la reflexión, al trabajo personal, a la meditación. Empezó creando un pequeño grupo de gente familiar, amigos, entorno conocido, y eso se fue expandiendo, o sea, te lo cuento muy en esencia, ¿no? Pero se fue expandiendo, el conocimiento se fue perfeccionando, profundizando, aplicando, y en estos momentos pues hay más de 9.000 sedes en todo el mundo donde se practica esta meditación. Y la otra pregunta era, Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una palabra hindú, Kumaris significa jóvenes, chicas, femenino, es femenino, Kumaris. Y Brahma es como las hijas de Brahma. Brahma es el nombre que recibió el fundador cuando entró en ese estado más de experiencia, de conciencia abierta, de iluminación, podríamos decir, o de entendimiento de la vida de otra manera.
Entonces, son las hijas de Brahma. Él era un señor mayor y vinieron mucha gente joven. Entonces, se creó ese nombre porque él puso a las mujeres por delante, a las jóvenes sobre todo en ese momento, que esas jóvenes se convirtieron después en las directoras y las líderes del movimiento. Ya no queda ninguna de esas jóvenes porque han pasado 90 años y hace un año y pico dejó el cuerpo, como nosotros decimos, se marchó la última de ellas, que tenía 100 años. Entonces han sido mujeres extraordinarias, yo he conocido a bastantes de ellas y cuando eran jóvenes pues eran kumaris. Las kumaris son las jóvenes, es una palabra hindú. Entonces son como las hijas de Brahma, diríamos la palabra literal. Pero en el fondo es la fuerza femenina, del liderazgo femenino que él promovió, especialmente en India, que la mujer tenía muy poco protagonismo, ¿no? No sé si te he respondido bien, ¿sí? Sí, que como se empieza por Brahma, claro, que es una de las Sí. divinidades del hinduismo. Sí, claro. Por eso digo, no sé si tiene que ver... No, no. Buenas. Sí. Bueno, mi pregunta es ¿qué papel tiene la música en relación con la creación del silencio? ¿Se incluye también la música o la música está ahí como adornando el silencio? Porque decía el filósofo, no sé si fue Stendhal, Sí. el que dijo que en la memoria todo parece acontecer con música. Pues es una pregunta que, bueno, te la puedo contestar a mi manera, porque tampoco es que sea un experto yo, pero sí que es bonito que la música, que los silencios refuerzan las notas. Yo siempre he pensado que una hermosa melodía está acompañada de hermosos silencios. Cuando todas las notas son muy seguidas, es mucho ruido, pero cuando hay hermosos silencios, refuerzan. Entonces, la música es una combinación de sonido con silencio, y es cuando una armonía, una melodía se hace más armónica y más hermosa, ¿no? Ese es un poco el sentido. Pero al final el silencio, sí, puedes internamente sentir que hay una música que suena también, ¿sabes? La música dicen que es como la expresión también del alma, ¿no? Porque trasciende el lenguaje verbal y llega al corazón, no importa de qué país o de qué cultura seas. Así que debe estar conectado, claro que sí. Sí. Bueno, en primer lugar, decirte que me encanta mucho cuando te escucho porque pones muchos ejemplos. Ajá. Y yo funciono con ejemplos porque los estoy visualizando y lo podías haber hablado de forma generalizada. He estado en India y pero al poner cada detalle de todo lo que has vivido, a mí me llega mucho. ¿Vale? Y luego decir que estuve hace como 2 semanas con un hijo de una de la familia. Y este niño estuve con él en el bautizo y hacía que no le veía 2 años y medio. Bueno, pues estaba el niño con 2 años y medio y de pronto estaba jugando y tal, y él estaba de espaldas a mí y yo sentada y él como en una mesa y se da la vuelta, gira y me mira a los ojos y yo le miro a los ojos. Y yo estaba acostumbrada hasta ese día de que miraba a los ojos y listo. Pero ese niño estuvo un buen rato sosteniendo la mirada y yo decía, ¡ay, el alma! Estamos unidos en el alma. Oye, os digo que fue un momento divino, porque yo no sabía que un niño podía mantener la mirada tanto tiempo. Claro que sí. Y es que así, y volteado así, y me miraba y yo ya digo, casi, y ya le dejé de mirar yo. O sea, imaginaros. Y ahí fui plenamente consciente de lo facilones que son los niños. Claro. Y cómo puedes... yo también yo conecté con su alma y hice que esa mirada se sostuviera. Y fue una experiencia bellísima. Estupendo. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? La verdad es que tu conferencia y tus palabras eran tan bellas y tan... Era como una especie de composición musical, de silencio. Es decir, una especie de sinfonía de intenciones y demás, que yo creo que en la sala está un poco todavía flotando ese tipo de
digamos, de paz. Y entonces, como que hay un cierto miedito a decir algo que lo rompa, ¿no? ¿Sabéis este tipo de magia que se crea? Y dices, a ver si voy a decir una burrada y rompo el momento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que está pasando aquí. Un apunte simplemente Sí. era... has hablado por ejemplo, la azafata, tú vas y le proyectas que no tal. Es decir, la intención de vivir por los demás, de dar paz a los demás. Porque yo pienso que si llegar a un estado de silencio o un estado para beneficiarme yo, para que yo sea el que gana aquí, yo creo que se pierde al final. Claro, es decir, pienso que ganas intentando que el otro, ¿no? ¿Tú qué piensas? Totalmente. Creo que te da más fuerza para hacerlo Sí. el hecho de decir, bueno, voy a intentar proyectar paz en esta situación. Y eso te da más fuerza para, ¿no? Así es. Y sinceramente, ya que sacas este tema, eso es personal, ¿no? Pero a mí me motiva, o sea, yo hago todo lo que hago y medito por eso. O sea, no medito porque yo quiero estar bien. Estoy bien, claro, pero quiero estar bien porque hace falta que mucha gente esté bien. Entonces, eso es lo que me motiva. Por eso decía antes, ¿no? Cuanto más ruido hay en el mundo, a mí me motiva más. Es decir, digo, tengo que meditar más porque hace falta más silencio. ¿Por qué? Para compensar el ruido que hay en el mundo. No para que yo esté bien, sino... Entonces, y tiene más fuerza, claro. ¿Y qué ocurre entonces? Que también recibes energía positiva de otros si tú das. Y eso es un intercambio muy bonito. Cuando hay un intercambio energético, igual que con la mirada, pero también de sentimientos, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien que te dice, pues no sé, una de tus palabras me ayudó mucho a superar una situación difícil y te lo agradezco mucho, esa energía no tiene precio. No tiene valor económico. Todo el mundo hoy en día se rige por la economía, ¿no? Por esto vale tanto, te vendo esto, voy a hacer un curso que vale tanto, voy a dar un tal... Hay una energía que es muy distinta a la económica y es la energía espiritual, la energía de compartir altruistamente, ¿no? Y es un poco esa idea. Hacer las cosas para que otros también se beneficien, ¿no? Así que sí, así es. Que podemos concluir aquí. No sé si quieres concluir con una meditación. Sí, hacemos unos minutos de meditación y así entramos en la práctica del silencio. Muy sencillita, pero para que intentar estar en ese espacio de plenitud en silencio. Así que simplemente una buena respiración, eso te ayuda a posicionarte. Suelta un poquito cualquier tensión que todavía quede en tu cuerpo. Y dirige tu atención hacia el interior. Y observa. Observar es un paso hacia el silencio. Observa. Observa tu respiración. Observa cómo te sientes ahora después de esta charla. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué ha resonado? ¿Qué te ha tocado? Observa qué pensamientos hay en tu mente. Tal vez tu mente está más tranquila ahora, hay menos pensamientos. Tal vez empiezas a entender qué es mantener la mente en silencio. Observa. Y ahora coloca un pensamiento en tu mente, solo uno. Silencio. Una palabra, un pensamiento, una idea. Silencio. Sosténla ahí. Silencio. Silencio. Y ahora poco a poco deja que incluso esa palabra desaparezca y solo quede luz en silencio.
la luz del alma, tu luz. No necesitas pensar, solo ser consciente de tu luz, de tu energía divina. Silencio. Soy luz. Soy un alma. Y ahora eleva tu conciencia y siente que una inteligencia superior, otro ser de luz, conecta contigo. Está en silencio. Tú estás en silencio y hay una conexión. No necesitas pedir ni hablar. Él sabe. Te conoce. Te entiende. Te acepta y te regala su luz. Siente esa energía como toca tu corazón en silencio. Y ahora respira profundamente, sonríe y regresa. Om Shanti. Muy bien.